Hubo alguna vez un señor adinerado que tenía un hogar hermoso y un costoso perro. Ese perro, apreciado, enfermó gravemente y tuvo que buscar un médico veterinario que lo examinó. Dijo el veterinario: aquí no hay más remedio que matar al perro. No, no, imposible, exclamó el dueño. Sí, es indispensable matar al perro, insistió el veterinario. Jamás, protestó el dueño del perro. El perro es la alegría del hogar, el entretenimiento de los niños, decía. No había otra alternativa. El señor tuvo que acceder y matar al perro. Ese perro tenía rabia y el dueño no sabía que esa era una enfermedad muy peligrosa que se puede transmitir incluso al ser humano y es 100% mortal. El señor de la casa tuvo que eliminar esa fuente de peligro para preservar la vida, su vida y la de quienes de él dependían. Muchos cristianos desean disfrutar una próspera vida espiritual y gozar de bendiciones especiales, pero no quieren crucificar la carne. La carne debe morir para que la vida espiritual crezca. Hay que matar la carne. ¿Tienen ustedes, mis hermanos, algún perro rabioso en casa? Meditemos en ello. Vamos a nuestro pasaje de predicación en Colosenses 3, del 1 al 17. Dice la palabra de Dios, hermanos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos, y cantando y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Oremos, hermanos. Señor, Padre Santo, Padre Misericordioso, nos
nosotros hoy a ti las gracias por todo tu amor, misericordia, perdón. Gracias, Padre misericordioso, Padre Santo, porque has tenido bien recoger a este pueblo en medio del mundo, Señor. Un mundo lleno de maldad, un mundo muerto, espiritualmente muerto, Señor, en donde no reina sino la maldad, donde cada hombre solo piensa en sí mismo, si acaso en alguno de los suyos, pero solo por lo que él siente por ellos. Padre Santo, gracias porque nos has sacado de allí. Gracias porque nos has permitido conocerte, Señor. Gracias por traernos a una iglesia, Padre, por hacernos parte de ella, por poder compartir con nuestros hermanos, por poder tener amor hacia ellos, por poder tener una convivencia sana, llena de paz, de amor, de esperanza, en esa palabra que tú has tenido bien revelarnos. Gracias por permitirnos, Padre misericordioso, a nuestros hermanos, quienes nos exhortan, quienes nos aman, con quienes juntos deseamos estar aquí presentes para honrarte y glorificar tu santo nombre. Padre misericordioso, el día de hoy aquí reunidos te pedimos que tu palabra sea expuesta con claridad. Permite, Padre Santo, que esta palabra tuya more en nuestro corazón, que haga toda obra que tú hayas permitido, que hayas así planeado desde antes de la fundación del mundo. Usa a tu siervo inútil, Padre, para traer esa palabra a tu pueblo. Que nuestros corazones, Señor, puedan estar abiertos a ella, que puedan ser exhortados, Señor, que podamos estar arrepentidos e ir a tus pies, Señor. Si hoy tienes a bien, Padre Santo, que alguien que no te conoce pueda venir a ti, Padre, te lo agradecemos y te adoramos. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que toda nuestra atención, que toda nuestra buena intención aquí presentes sea únicamente para tu nombre y gloria. Y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este pasaje pertenece al libro de Colosenses, hermanos. Y como antecedentes, podemos nosotros conocer que la ciudad de Colosas se halla situada en lo que actualmente se conoce como Turquía, que es de Asia Menor. En esta ciudad pues, existía en la época de nuestro Señor, posterior a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, una comunidad cristiana considerable. Pablo no había sembrado esta congregación, como podemos ver en la palabra de Dios que nos muestra que posiblemente el pastor de esta iglesia en Colosas era Epafras. O si no era el pastor de allí, porque no está claro, pues sí había tenido grande influencia sobre este grupo de creyentes. Aunque puede ser la iglesia menos importante en el trabajo de Pablo, ya que no la sembró, en esta carta se dan grandes declaraciones muy significativas con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Es una carta doctrinalmente muy importante y de la cual nosotros debemos tener plena conciencia, grande amor y grande deseo por acercarnos a ella como a toda la palabra en general. Esta carta forma parte de las llamadas epístolas de la cautividad. Son aquellas que Pablo posiblemente escribió desde su cautiverio en Roma entre los años 61 y 63, más o menos para tener una idea. Los colosenses tenían un problema. ¿Cuál era este problema? Tenían una herejía y por eso Pablo se acerca a ellos mediante esta carta que les envía. Posiblemente Epafras había dado a Pablo no solo noticias sobre la riqueza espiritual de esa vida cristiana de ellos, sino también sobre una peligrosa herejía que era posible que estuviera allí. Se estaba creciendo entre ellos esta herejía. No era una división en la iglesia o alguna enseñanza desarrollándose en oposición a la iglesia. Era más bien algo que en forma muy sutil estaba creciendo y que podía poner en riesgo la vida espiritual de esa iglesia. Y obviamente
pues de todos aquellos quienes allí pudieran llegar a reunirse. Era un intento de combinar el cristianismo con otras creencias. Esta carta a los Colosenses hace referencia a un sincretismo entre la filosofía y la religión. Había una mezcla entre lo que es la religión, conocimientos que no son del Señor, que no vienen de la palabra de Dios, sino que son conocimientos del mundo. Entonces esa mezcla causaba esta herejía. Estaban ellos reemplazando a Cristo como verdadera cabeza de la creación por seres creados. Por ello Pablo afirma enfáticamente en esta carta que el único cimiento de la doctrina cristiana es un concepto correcto tocante a Cristo. La única norma de comportamiento aceptada es la que la palabra de Dios nos enseña. En la iglesia de Colosas había un grave problema y Pablo se comunicaba por medio de esta carta a creyentes como nosotros, que debían ser exhortados a tener un cambio, debían ser conscientes de la gracia de Dios en ellos, debían ser conscientes de que Dios los sacó de la muerte, de un mundo lleno de pecado en el cual solamente se pretende o se cultiva ese amor por la misma persona, es el egoísmo que domina. Entonces, ellos debían de dejar esas cuestiones del mundo y deberían dejar ese hombre anterior, es decir, aquellos sentimientos, aquellas prácticas que se tenían antes de conocer del Señor, porque ya estaban allí en una iglesia y debían vestirse de un nuevo ser humano que dominara el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y por el cual nuestro Señor Jesucristo en este mundo vino a proclamar. Lamentablemente esta situación pues, no es el caso grave, un problema histórico nada más, hermanos. Esta es una situación que, si lo analizamos, corresponde a un problema actual. Esta carta no fue enviada a los hermanos en Colosas para tratar un tema que solamente ocurría en ese momento y que después de que ellos avanzaron ya se dejó en el olvido. Es una carta que a nosotros nos trae un gran conocimiento y una gran exhortación, porque es un problema que nosotros tenemos actualmente y que vamos a seguir teniendo mientras nuestra naturaleza pecaminosa todavía está en nosotros. Recordemos que el pecado, vamos a convivir con él hasta que estemos en la presencia del Señor, pero estamos exhortados por la palabra a luchar contra él y seguir adelante para la gloria y honra del Señor. A la Biblia no le sobra ni le falta nada. Todo lo que ella nos relata es de vital importancia para nuestra vida. Y esta carta a los Colosenses pues no es la excepción, como lo vemos. Este pasaje nos ilustra esta situación vigente en nuestra actualidad. Para iniciar con el estudio de nuestro pasaje, hermanos, debemos recordar el por qué estamos nosotros o nacemos nosotros con una condición pecaminosa. Recordemos que Dios nos creó en forma perfecta y por el pecado original, ¿sí?, viene un castigo a todo ser humano, porque nuestro representante era Adán, y Adán, al pecar junto con Eva, nos advirtieron ese pecado original como castigo, porque ninguno de nosotros, por más de que pensemos que hizo Adán, yo no lo hubiera hecho si hubiera estado en su lugar. Realmente no es así, hermanos. Tenemos demasiadas expectativas en nosotros mismos, sino que somos también pecadores. Entonces, seguramente hubiéramos caído también, hubiéramos pecado, hubiéramos sacado esa naturaleza corrupta que nos impide acercarnos a Dios único y verdadero en forma perfecta. La Escritura en Romanos 3, 10, 12 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra de Dios es clara, mostrándonos ese pecado que tenemos nosotros en nuestro corazón.
nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a ofender a Dios y genera que nosotros haya acciones que nos llevan a merecer como pecado, como pago a ese pecado, la muerte. También debemos recordar que Dios en su misericordia ha tenido a bien escoger y perdonar solo a algunos de toda época, raza y nación. Dado que Dios es justo de una forma perfecta para cumplir el castigo que la ley imputa al pecador, Dios nos dio a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados, quien pagó por esos pecados de aquellos a los que Dios escogió. Entonces, debemos tener esto en mente para poder iniciar con nuestro mensaje. Vamos a los versículos 1 al 4 de Colosenses 3. Dice la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pablo inicia este pasaje, por un lado, recordando a los creyentes en Colosas, teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, también recordándonos a nosotros, porque es un problema actual, que por la gracia de Dios y por medio del sacrificio de Cristo han muerto al pecado. Todos hemos muerto al pecado si recibimos esa gracia de Dios. Por lo contrario, viviríamos nosotros, o vive el ser humano, en muerte espiritual. Entonces es gracias a Él y solamente por Él que podemos estar identificados con su cruz, también estar identificados con su resurrección. Porque por la cruz morimos nosotros al pecado, por esa muerte en cruz de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, y por su resurrección hemos tenido nosotros también la vida junto con Él, esa vida espiritual que nos llena en este momento y que es por la cual estamos nosotros aquí presentes. La verdad de esta expresión, hermanos, resucitado con Cristo, no se trata de un malentendido nuestro que hayamos tenido al leer, ni tampoco es que sea algo que tenga un porcentaje de probabilidad de que así ocurra, de que pueda haber alguien resucitado con Cristo. Nada de eso, hermanos. Es una realidad que el apóstol nos hace ver, que consiste en la capacidad que por la gracia de Dios podemos nosotros tener de arrepentirnos y ver nuestro pecado. Ese arrepentimiento por ofender a Dios. Es así que no podemos vivir una vida de piedad si no es por esa gracia de Dios, y no podemos luchar contra el pecado si Dios no nos cubre con su gracia. El creyente, al recibir la gracia de Dios, puede comenzar con una nueva vida en la cual se lucha contra esta maldad, contra ese pecado. Es algo que nos exhorta la palabra y algo que debemos ser muy diligentes en hacer. El bautismo para el creyente es un símbolo de esta nueva vida que por la gracia de Dios ha recibido. Colosenses 2:12 nos dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. De los capítulos anteriores de esta carta encontramos una exhortación a aquellos que, denominándose creyente, no viven una vida que agrade a Dios. Vemos en Colosenses como nos dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos? Recordemos, hermanos, que esto todavía aplica en la actualidad. Volviendo a nuestro pasaje, en el versículo 1, aquellos que han resucitado con Cristo deben buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poniendo la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra.
Esta resurrección que el creyente experimenta no solamente debe cambiar su conducta, sino también sus conceptos intelectuales. El creyente ha sido trasladado de la luz, de las tinieblas a la luz, como nos lo revela Colosenses 1:13. Vemos en este pasaje que dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La palabra es clara, mis hermanos. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha llevado al reino de la luz con su amado Hijo. Hay nuevos valores que dominan en el creyente. Hay valores que son diferentes a los que el creyente tenía antes de que el Señor lo cubriera con su gracia. Esto provoca en el creyente pues, cambios radicales en cuanto a su relación con Dios y a su comportamiento en general. Antes, pues, esta persona, antes de creer verdaderamente en nuestro Señor, tener fe en Él, antes de ser cubierto por la gracia de Dios, en cuanto tenía o ofendía a Dios, tenía el pecado dominando en su vida y con ello ofendía y ofendía y ofendía a Dios constantemente. Realmente, si nos ponemos a pensar cuántas veces ofendimos al Señor antes de conocerlo, no tendríamos ni forma de contar la cantidad. Es innumerable la cantidad de pecado con que nosotros hemos ofendido a Dios. Incluso hoy día nos seguimos ofendiendo y todos sabemos que tenemos pecado en nuestros corazones y que está ahí, y que si no somos diligentes con lo que nos enseña la palabra acerca de cómo combatir ese pecado, vamos a seguir ofendiendo a Dios. Pero por su gracia hemos sido librados del dominio del pecado, y aunque cometamos ese pecado, pues tenemos algo que nos diferencia al yo anterior. Cada uno tiene un yo anterior, y nos diferencia con ese yo anterior el hecho de que cada vez que nos equivocamos y pecamos, nos arrepentimos. Pero no es un arrepentimiento del mundo, sino un arrepentimiento verdadero. ¿Cómo sabemos cuándo es un arrepentimiento verdadero? Lo sabemos porque nos estamos arrepintiendo de haber ofendido a un Dios todopoderoso, un Dios justo. ¿Y cómo era el arrepentimiento del mundo? Ese arrepentimiento falso. Era el arrepentimiento que nos daba el que de pronto nuestras malas acciones pudieran haber sido vistas por otros, no por Dios, sino por otros, por pena de lo que mal hicimos y como otros nos vieron hacerlo. No era un arrepentimiento verdadero en el sentido de que estábamos ofendiendo a Dios, era lo principal. Para nosotros lo principal éramos nosotros mismos, y esa falta, esa caída de nuestra imagen con otros era lo que nos llevaba a habernos arrepentido, con ese arrepentimiento falso. Colosenses 1, del 21 y 22 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Tenemos como ejemplo, hermanos, de un cambio radical en alguien, pues nuestro propio caso. Para cada quien que haya podido ser cubierto por la gracia de Dios y que busque verdaderamente honrar a Dios, podemos voltear a ver nuestro pasado y comenzar a identificar todas aquellas partes, todas aquellas cosas prácticas con las cuales nosotros ofendíamos de continuo a Dios. Pero en la palabra de Dios tenemos una historia también que nos muestra ese cambio de un viejo hombre, por la gracia de Dios, a pasar a ser un nuevo hombre. Y este ejemplo se encuentra en Hechos 26 con la historia de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, posteriormente a su conversión por la gracia de Dios, conocido como el apóstol Pablo. Esta verdad relatada por él mismo en Hechos 26, todos recordamos este pasaje, no vamos a ir a él para ver en detalle,
Antes de su conversión, Pablo era un hombre que perseguía y hacía mal al pueblo de Dios. Perseguía a los primeros cristianos, a los primeros creyentes, para encarcelarlos, para flagelarlos, para hacerlos blasfemar, para matarlos. Incluso participó activamente en lo que fue la muerte de Esteban, también que se encuentra relatado en la palabra de Dios. Dice Hechos 9, 13 y 14 a este respecto de la historia de Pablo. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. La palabra misma nos muestra esa fama que tenía Pablo, Saulo antiguo, de perseguir al pueblo de Dios y hacerle daño. Pero la gracia de Dios, con el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, obró en él con un cambio radical, como ya sabemos. Lo llevó a buscar las cosas de arriba, como nos lo menciona el pasaje, nuestro pasaje de estudio, teniendo como objetivo servir al Señor afuera del pueblo judío, en el caso específico de Pablo, proclamando y adorando el nombre de Jesús, como lo muestra Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, versículo 15. El apóstol Pablo, en los versículos 3 y 4 de nuestro pasaje de Colosenses, explica a los colosenses y a nosotros en la actualidad también, tengamos muy presente, que el creyente está muerto a su antigua naturaleza y al mundo gobernado por el pecado, y su nueva vida está escondida con Cristo en Dios. Esta vida está encubierta al mundo, por eso el pasaje dice que está escondida. Está encubierta al mundo. El mundo, como está muerto a lo espiritual, solo percibe algunos cambios que identifica como éticos y otros los puede considerar como fanatismo. Esos cambios que ocurren en aquella persona que antes estaba muerta y que vuelve a la vida. Aquel cambio, estando uno en el mundo, lo identifica así, como fanatismo o quizás algún cambio ético, nada que tenga que ver con la honra y gloria de Dios. Esta vida encubierta, como dice nuestro pasaje, es indestructible y es eterna, como dice Juan 10:28. Aunque el mundo no puede ver la relación interior entre los creyentes y su Señor, la gloria de esta relación solo será evidente para todos los creyentes y no creyentes cuando Cristo sea manifestado en su segunda venida. En ese momento, sea creyente o no sea creyente, se va a ver esa manifestación gloriosa de aquellos escogidos por Dios, como lo menciona Romanos 8, 17 y 18. La nueva vida está escondida con Cristo en Dios. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Dice esto Colosenses 2, 11 y 12. La nueva vida, hermanos, está protegida. Dice Juan 10, 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es una promesa gloriosa de Dios en su palabra, esta que nos da. Esa nueva vida está protegida, porque es una vida eterna que ha así denominado Dios en su palabra. Es una vida eterna que no perecerá jamás, ni nadie la arrebatará de la mano del Hijo, de la mano de Dios. La gloria del creyente se manifestará cuando Cristo vuelva. Dice Romanos 8, 17 y 18. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
La palabra de Dios es muy clara cuando nos dice que juntamente con Él seremos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8, 17 y 18. Según las enseñanzas del apóstol Pablo, los colosenses han experimentado una transformación espiritual profunda. Han muerto a su vieja naturaleza, a la vida que llevaban antes de conocer a Cristo y al mundo que estaba gobernado por el pecado. Ya no son esas mismas personas que eran antes, y ellos lo saben. Ellos conocen de esto, porque han recibido el Espíritu Santo, aquel Espíritu que forma parte de la Trinidad. Ya sabemos que la Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, quien ha planeado todo, quien ha mandado a su Hijo para morir por los pecados que hemos cometido, por los pecados de aquellos que fueron elegidos por el Hijo y el Padre. Y el Espíritu Santo, que mora en cada uno de estos escogidos para llevarlo, para conducirlo durante su presencia en esta vida. Entonces, es una obra conjunta de un Dios trino. Eso es muy importante que nosotros lo consideremos, es muy importante que meditemos en ello, que conozcamos cada parte de la Trinidad, lo que ha hecho en esta obra maravillosa. En lugar de vivir según las normas y deseos del mundo, ahora estos colosenses y todo creyente en la actualidad vive una nueva vida que está firmemente arraigada en Cristo. Aunque a veces los cristianos pueden dudar por su propia vida espiritual debido a sus debilidades y tentaciones que son naturales mientras tengamos un remanente de pecado morado en nuestro corazón, esta nueva vida estará asegurada por decreto. Es un decreto de Dios que nos presenta 2 de Timoteo 4:8. Es un decreto que nos debe dar esa seguridad y esa tranquilidad, que no únicamente está en este pasaje, sino que la Biblia misma, en todo su contenido, se encarga de indicarnos. Dice 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ese amor a su venida solamente puede estar presente en aquel pueblo escogido de Dios. Entonces es una promesa, una grande promesa para todo creyente. Esta nueva vida que llevan los creyentes está escondida en Cristo, en Dios mismo, lo que significa que está protegida y resguardada. Es la divinidad misma la que está protegiendo esta nueva vida. No es una vida que el mundo pueda ver o entender, ya que está encubierta a sus ojos, a los ojos del mundo, de aquellos que no creen en Cristo. Como nos dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. Ese discernimiento, hermanos, es espiritual. Si alguien no lo puede entender, es porque no tiene vida, está muerto. Y si está muerto, no puede discernir, no puede pensar, porque se discierne espiritualmente. Es un pasaje que nos permite ver esta realidad. Ahora, de acuerdo con nuestro pasaje, vamos a alejarnos, vamos a ver cómo podemos nosotros alejarnos de la antigua vida. Dice Colosenses 3, del 5 al 9, continuando con nuestro pasaje. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira,
enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Estos versículos nos presentan una reflexión sobre el pecado que se enfoca en la importancia de renunciar a los vicios y pecados del pasado. Aunque los creyentes han sido salvados por la gracia de Dios, se destaca que todavía enfrentan tentaciones y deben esforzarse continuamente en vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos indica. Recordemos, hermanos, que la palabra de Dios contiene los mandamientos de Dios, contiene una serie de instrucciones que son totalmente vigentes para nosotros hoy día. ¿Sí? Hay parte de la palabra de Dios que tiene instrucciones que eran necesarias para antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, como era toda la ley ceremonial, ¿sí? En donde se indicaba cómo hacer los sacrificios y cómo honrar y venerar a Dios. Pero después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya no se necesitan más los sacrificios, porque Él fue el Cordero perfecto, quien se sacrificó por nosotros. Entonces, esas leyes ceremoniales eran vigentes en esa época, pero lo que son los decálogos, los 10 mandamientos, son instrucciones para nosotros y debemos seguirlas y debemos respetarlas, así como toda instrucción que viene de la palabra de Dios, que se pueda entender con ese discernimiento que la palabra de Dios nos puede dar a través de la gracia que Dios nos da. Entonces, en primer lugar, se subrayan en este pasaje, en esta segunda parte de nuestro pasaje, se subrayan algunos de los pecados más destacados, quizás los que pueden llegar a generar una mayor tendencia a la idolatría, como son la fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia. Pero también estos versículos presentan otros pecados, como lo vimos ahí en el pasaje, que quizás algunos pudieran hacer creer que no son tan peligrosos, como la ira, el enojo, la malicia, la mentira, la blasfemia y las palabras deshonestas. Esa segunda parte de esas características que pudieran hacerlo pensar a uno que no son tan peligrosas, viene en el versículo 8 cuando dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas, vosotros todas estas cosas. Y ahí menciona estas últimas que acabamos de mencionar: la ira, el enojo, la malicia, la mentira, la blasfemia y las palabras deshonestas. Vemos acá lo que parece una distinción entonces entre los pecados. Sin embargo, debemos tener siempre muy claro que todo pecado es contraproducente para el crecimiento espiritual. Y la santidad que se espera de un seguidor de Cristo es el estar apartado para vivir honrando a Dios, apartado del mundo, no apartado del resto de la iglesia. Es muy importante también tener en cuenta eso. Dice Efesios 1:4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha delante de Él. Es una exhortación justamente a luchar contra el pecado, contra estos pecados que nos menciona este pasaje, pero no son los únicos. Debemos estar conscientes de que el pecado es grande y una variedad enorme que nosotros debemos identificar. ¿Cómo identificarla? La palabra de Dios nos permite identificarla, porque entre más nos acerquemos a la palabra, más meditemos en ella, más luz vamos a tener para poder identificar lo que es bueno y lo que es malo. Debemos alejarnos del mal. Estos vicios, lejos de ser elementos neutros, esos vicios que acabamos de mencionar, lejos de ser elementos neutros, algo que no cambia ni para mal ni para bien, en la vida del creyente ellos actúan como barreras que impiden un verdadero acercamiento a Dios mediante la imagen de Cristo.
Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque si nosotros no luchamos contra el pecado, no podemos creer que va a quedarse eso ahí quieto, neutro, sin hacer nada ni para bien ni para mal. No es como cuando estamos haciendo algo, estamos avanzando en alguna labor y de repente paramos. Sabemos que si estamos en una situación cuidadosa, de que nada afecte a lo que estamos haciendo, si lo dejamos ahí quieto, pueden pasar horas, días, meses, y quizás no pase nada, siga ahí. En este caso, no es así. El pecado no es neutro. Debemos luchar contra él, o vamos a caer rendidos a él y vamos a ofender al Señor con él. Debemos entonces, hermanos, imitar a Cristo, como lo muestra 1 Corintios 11:1. Dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, está diciendo el apóstol. Imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Entonces, esto nos muestra que finalmente debemos imitar a Cristo. A pesar de que el creyente ha sido salvado por la gracia de Dios, todavía enfrenta tentaciones en su vida diaria. Estas tentaciones, lejos de ser una señal de fracaso espiritual, deben ser vistas como parte del camino cristiano y deben ser enfrentadas con fe y determinación, usando toda la verdad de la palabra de Dios como espada, tal como lo conocemos del pasaje de Efesios 6, 10, 18, denominado la armadura de Dios. Ya conocemos nosotros que la palabra nos prepara para luchar contra el pecado, nos indica cómo debemos hacerlo, y es principalmente la espada, ¿sí? Es la palabra de Dios. Es principalmente esa arma con la cual nosotros vamos a atacar el pecado. Hay otras armas que nos permiten defendernos, pero no ser activos. Es la palabra de Dios la que nos hace ser activos, porque con ella nosotros atacamos el pecado, y mediante la cual podemos tener los triunfos contra el pecado. La gracia de Dios no elimina la tentación, sino proporciona a los creyentes la fuerza y la capacidad para resistir y superar esta tentación. Por ello es necesario, hermanos, no bajar la guardia y velar y orar, como dice la palabra en Mateo 26:41. El creyente es exhortado por la palabra de Dios a ser diligente en el aprovechamiento de los medios que Dios ha dispuesto para nuestro crecimiento espiritual. Recordemos que sabemos nosotros de la palabra de Dios que hay medios especiales para poder crecer en espíritu. Estos medios los ha proporcionado Dios, por su gracia nos expone a ellos. Estos medios, si recordamos, son la palabra de Dios, la lectura de esa palabra, la meditación de la palabra, son la predicación de la palabra de Dios, son el convivir, el tener comunión con hermanos, y esa comunión que sea de amor y de exhortación. Son medios que nos permiten tener un crecimiento espiritual. La vida cristiana, hermanos, no es un estado de pasividad, sino un llamamiento a la acción y a la transformación continua a la imagen de Cristo. Debemos estar muy conscientes, hermanos, que cualquier avance que nosotros tengamos en el crecimiento espiritual no es para nada debido a nuestros medios personales. No es por ninguna capacidad que tengamos como persona y que podamos ufanarnos de ello. Es únicamente por la gracia de Dios, porque todo lo que tenemos es por gracia, y eso es importante que así lo tengamos nosotros claro. En este sentido, entonces, nosotros como creyentes debemos esforzarnos continuamente para vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, con toda exhortación que viene de la palabra de Dios, y así poder desarrollar ese carácter cristiano. El esfuerzo constante no solo es fundamental para ese crecimiento espiritual, sino también para dar un buen testimonio al mundo. Estamos nosotros llamados también a llegar a otras personas con nuestro testimonio. Es el Evangelio el que nos ha pedido el Señor como exhortación que debemos nosotros llevar al mundo. Pero ¿cómo vamos a llevar a otros el Evangelio, la palabra de Dios,
como un mal ejemplo. Podemos ir a nuestros trabajos y platicar acerca de Dios con quienes nos observan, con quienes están cerca de nosotros, pero no podemos hacerlo con todo el poder si nosotros damos un mal ejemplo. Quizás ahí, mientras hablamos del Evangelio, podemos ser muy piadosos, pero esa piedad no se ve reflejada en la vida nuestra, en esa forma de vivir que todo el mundo observa. Sobre todo, el cristiano, el creyente, es muy observado por el mundo, por ello mismo. Entonces, debemos dar también un buen testimonio. Debemos preguntarnos, hermanos, si luchamos verdaderamente contra nuestros pecados que aún moran en nuestros corazones. Primeramente, ¿somos conscientes que hay pecado en nosotros? No por el hecho de venir a una iglesia, de leer la palabra, ya estamos libres de pecado. Debemos ser conscientes que el pecado está en nosotros. Debemos ser conscientes de que nos equivocamos, de que ofendemos a Dios, y sobre todo vamos a ser más conscientes cada vez si somos diligentes con el estudio de la palabra de Dios, porque es la luz que nos va a poder permitir ver nuestro pecado. Entonces, debemos ser nosotros diligentes, debemos entender que tenemos pecado en nuestro corazón, que somos pecadores. No por venir a la iglesia, ya no somos pecadores y podemos criticar a otras personas, viendo el pecado que posiblemente están cometiendo, sin ver el nuestro primero. Al nosotros tener esa conciencia de nuestra condición de pecadores, también debemos tener conciencia de que debemos luchar contra el pecado. Debemos ser activos en esa lucha, porque a esa lucha estamos llamados por la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos capacita para hacerlo. No debemos ser pasivos entonces. Como hemos visto hasta ahora y como lo comentamos desde el inicio, este es un tema que nos presenta una diferencia entre la vida y la muerte espiritual, sobre todo el desenlace eterno de nuestras almas. Este tema nos demanda atención y diligencia ante esas exhortaciones que nos muestra la palabra de Dios. Para terminar, hermanos, continuemos ahora con la vida práctica que el cristiano demanda a aquellos que pertenecen al pueblo de Dios. Vamos a los pasajes, al pasaje de Colosenses 3, de 10 a 17. Vamos a estos últimos versículos de nuestro pasaje. Dice la palabra: y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Es prácticamente, hermanos, una lista de cosas que Dios mismo nos está exhortando a hacer. Son prácticamente esa forma en la cual nosotros podemos vivir una vida para el Señor.
una vida que sea acorde a la realidad en que nosotros vivimos. Debemos siempre ser muy conscientes de dónde venimos. Venimos de un mundo caído en pecado. Éramos practicantes del pecado. Ofendíamos a Dios a cada rato y gravemente merecíamos nosotros el castigo por el pecado. Gracias a Dios, y sin hacer nada nosotros, sin Dios ver nada en nosotros, nada bueno, por su gracia nos ha librado de esa muerte. Nos ha librado de esa muerte espiritual y nos ha traído y nos ha reunido en el pueblo, en su pueblo escogido. Es una gracia inmensurable. Es algo que no podemos ni siquiera, sí lo imaginamos, pero todavía no podemos imaginar en toda su grandeza, a la cual nosotros debemos estar totalmente agradecidos, por la cual nosotros debemos ser diligentes, ya que aquella vida que hay en nosotros espiritual, que antes de ninguna forma pudiéramos haber obtenido, no hay nadie en este mundo que pueda dar vida a otro, ni siquiera la vida física, porque viene de Dios, mucho menos la vida espiritual a una persona. Solo Dios, y nos la ha dado sin merecer. Entonces debemos nosotros ser muy conscientes de eso, de qué tan pecadores, tan viles somos, y estar postrados a los pies de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz, que sufrió de una forma que no podemos nosotros ni siquiera imaginar. Lo que alcanzamos a imaginar es lo que nuestras mentes limitadas como seres humanos pueden llevarnos a imaginar. Nos imaginamos el dolor tan grave que sufrió por sus heridas en su cuerpo, ese dolor tan fuerte de esa condición física que tenía en ese momento, porque fue muy maltratado, humillado. Pero el mayor dolor del que no podemos nosotros ni siquiera imaginar es ese dolor de haber sido abandonado por su padre. Su padre lo abandonó para que muriera en la cruz, despojado de esa naturaleza divina, por amor a nosotros. Es algo tremendamente lleno de amor que nosotros debemos considerar siempre, y a cada rato deberíamos estar nosotros meditando en él. Por eso la palabra nos exhorta a meditar en ella de día y de noche. Eso deberíamos hacer. Esta parte final de nuestro pasaje, pues nos da esa lista de cosas que nosotros debemos procurar, y procurar en forma muy diligente, porque lo hacemos o debemos hacerlo para la gloria de Dios. Dios nos ha dado todo eso que estamos analizando y merece todo eso y muchísimo más. No tenemos forma de pagar todo lo que Él ha hecho por nosotros. El apóstol Pablo entonces proporciona en estos versículos esa guía para los colosenses. Y como venimos diciendo, también para nosotros, debido a lo actual que es esta situación, también para nosotros. También a cada uno de nosotros, de toda época, de toda ubicación, de toda parte del mundo, sobre cómo vivir una verdadera vida en Cristo. La instrucción de Pablo es abandonar los vicios pasados y adoptar una nueva forma de vida que esté de acuerdo con esa identidad de Cristo. Recordemos que solo por esa gracia de Dios podemos vestirnos de un nuevo hombre. Esa instrucción que nos da el pasaje, que debemos vestirnos de un nuevo hombre. Eso solo lo podemos hacer por la gracia de Dios. No hay nada en nosotros que nos permita hacerlo por nosotros mismos. Es decir, es tener un cambio radical de nuestra forma de ser. No es un disfraz, hermanos. Es algo que debe ser verdadero. Y ese cambio radical es por gracia. Tener una nueva naturaleza, como nos lo reafirma Pablo en 2 Corintios 3:18, cuando dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu
del Señor. Esa transformación es algo que Dios nos da por gracia. Solo por esa gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo puede el creyente quitarse ese viejo hombre y vestirse de nuevo, como lo dice Pablo en su palabra. En el bautismo, el creyente, en forma simbólica, como mencionábamos, renuncia a esa antigua vida que lo dominaba, una vida de pecado, y adopta una nueva naturaleza en Cristo. Pero acá el creyente es exhortado a que este símbolo de ese cambio se lleve a la vida práctica y no se quede ahí en la historia, en el recuerdo. Es un símbolo que nosotros debemos llevar a esa vida práctica día tras día y así reflejar pues una vida de cambio y lucha contra el pecado que inicia desde el mismo momento en que el Señor obra en cada uno de nosotros. Esta lucha por el pecado inicia en ese momento. Antes no luchábamos por el pecado, vivíamos en él a gusto, éramos gozosos, nos gozábamos en el pecado, sabíamos que estábamos pecando, pero seguíamos y seguíamos y seguíamos, deleitándonos en él. Este cambio a la nueva naturaleza, al pasar de incrédulo a creyente, da inicio a un proceso de crecimiento espiritual en el creyente. No es un cambio de inmediato a una naturaleza espiritual ya en un estado maduro. Somos como niños cuando empezamos en el crecimiento espiritual, como lo dice la palabra. Algunos toman leche espiritual, algunos otros ya más avanzados, más mayores, más maduros en el espíritu, ya comen alimento sólido, como lo dice la misma palabra. Este fin del crecimiento espiritual es para poder llegar a ser la imagen de Cristo. Esta maravillosa obra de Dios, que es solo por esa gracia grande de Dios, no tiene en cuenta ninguna distinción, ni racial, ni cultural, ni social, como el pasaje nos lo muestra, ese pasaje de estudio, como nos lo permite ver esa visión de Juan, también en el Apocalipsis 7:9. Recordemos ese pasaje, dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Aquí el apóstol Juan, mis hermanos, estaba en la presencia del pueblo de Dios. Ese pueblo que ya estaba gozoso en la presencia de Dios. Es pues una muestra de que Dios no tiene distinción, no distingue, no hace exclusión por ningún tipo de característica que pudiéramos tener nosotros. Acá Juan estaba viendo ese pueblo de Dios completo y en la presencia de Dios mismo. En otras palabras, todos los creyentes, sin importar su origen o estatus, son renovados a la misma imagen de Dios y son igualmente valiosos a sus ojos. Esto debe influir, hermanos, en cómo los creyentes deben interactuar entre sí. No deben haber ningún tipo de barreras que separe a unos de otros. Barreras impuestas por nosotros mismos. Barreras impuestas por el pecado que mora en nosotros, hermanos. Si Dios no pone barreras, ¿por qué vamos a ponerlas nosotros? Dios da a cada quien de acuerdo a lo que Él ha planeado, ¿sí? Y si hay diferencias en algunas características de lo que es nuestra vida acá, digamos, en aspectos económicos, en aspectos de educación o en cualquier otro tipo de aspecto, si bien pueden haber diferencias, y el mundo se fija mucho en esas diferencias, nosotros no somos del mundo, nosotros no pertenecemos al mundo, y nosotros, conociendo la verdad, esta debe darnos luz, y no debe existir ningún tipo de barrera. Por el contrario, debe haber grande amor entre todos nosotros,
y nuestra relación debe ser muy estrecha y grande en amor. El pasaje nos exhorta que debemos procurar virtudes. Él nos menciona varias de las virtudes, como la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia, entre otras, que si no forman parte del creyente, por la gracia de Dios lo van a hacer, solamente por la gracia. Debemos entonces, si no tenemos de esas virtudes o están en una etapa muy pequeña de crecimiento, debemos acudir a Dios en oración para pedirlas. Recordemos que la palabra nos dice que pidamos y se nos dará en abundancia. Es una promesa de Dios que Él cumple. Solo así podrá estar buscando el creyente honrar a Dios con buenas actitudes para con sus hermanos en Cristo y un buen testimonio ante el mundo. Debemos orar por estas virtudes como dones que Dios da a su pueblo. Estas permitirán que los creyentes en su comunión mutua puedan sobrellevar las diferencias que es muy normal que haya entre los creyentes. Somos diferentes de una u otra forma y por el solo simple hecho de ser diferentes pueden presentarse problemas que no deben trascender, que deben arreglarse y deben arreglarse en amor. Independientemente de las diferencias personales, todos los creyentes son uno en Cristo y son llamados a vivir en amor santo, de acuerdo con su ejemplo y enseñanza. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado el ejemplo para que nosotros lo sigamos y nos ha indicado que debemos seguirlo. Dice Efesios 4:32: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En este sentido, la exhortación de Pablo en nuestro pasaje de Colosenses tiene implicaciones importantes acerca de cómo cada creyente debe vivir su vida diaria. En lugar de vivir de acuerdo con su anterior forma, ese viejo hombre, y obrar, el creyente debe esforzarse por vivir de una manera que refleje esa nueva identidad en Cristo. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Se mencionó en 1 Corintios 11:1. Esto implica buscar amar a nuestros hermanos como Cristo nos ha amado. Si tenemos alguna situación en la cual ha habido alguna ofensa, ¿cómo no vamos nosotros a perdonar a nuestros hermanos? Si Dios nos ha perdonado a nosotros mismos por muchas más ofensas de las que nuestro hermano nos está haciendo. Nosotros nos merecíamos la muerte y Dios nos perdonó, nos mandó a su Hijo a morir por nosotros. ¿Cómo no vamos nosotros, por amor a nuestro Señor, por amor a Dios, cómo no vamos a poder perdonar a nuestro hermano? Y por encima de todas estas virtudes debemos vestirnos de amor. Quien tiene amor con los suyos le va a ser mucho más fácil responder en forma piadosa, porque el amor es el que gobierna su corazón cuando ocurren esas situaciones en las cuales, si no hay amor en el corazón, lo que gobierna puede ser la ira, y si gobierna la ira, definitivamente vamos a deshonrar a Dios y vamos a perjudicar a nuestro hermano. No vamos a dar un buen testimonio tampoco ante el mundo. De esta forma, iniciando con amor, vendrá la paz de Dios que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Esto lo dijo en Juan 14:27. Esta paz que nos da el Señor, nos la da a través de la luz que sale de su palabra, del entendimiento, de la gracia que nos permite ver y entender, el poder ver a través de esta luz. Que sea nuestra paz una paz verdadera. Eso tenemos que tener mucho cuidado. La paz debe ser verdadera y no una mera palabrería con maldad gobernando como lo hace el mundo.
El Salmo 28:3 nos dice: no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en sus corazones. La palabra de Dios no se equivoca, hermanos, y da luz en donde ni siquiera se puede ver a través del ojo humano. ¿Cuántas veces no estamos en presencia de personas que nos hablan amorosamente, pero su corazón está entenebrecido? La palabra es clara. Hay gente que habla así, pero por más de que se hable en forma bonita y con deseos buenos, puede tenerse toda la maldad en el corazón. Esta paz que menciona la palabra y que nos exhorta es un promotor para la unión de la iglesia. Es importante porque es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Esta paz llena los corazones de los creyentes, brindando consuelo y fortaleza en medio de las dificultades. También es importante por eso, como es revelado en Colosenses 2 cuando dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Y ustedes se preguntarán: ¿cómo saber cómo estar listos para toda esta práctica a la cual la palabra de Dios nos exhorta? Así como el cuerpo humano debe estar bien alimentado, hermanos, y ejercitado para tener la salud y dar un buen rendimiento físico, el espíritu también debe estar bien alimentado. Y solamente se va a alimentar mediante la palabra de Dios y se va a ejercitar mediante las exhortaciones de esta palabra. Recordemos lo que Cristo dice a Satanás en Mateo 4:4. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es el alimento para el hombre. Y es el alimento quizás más importante para nosotros. Si bien nuestro cuerpo merece el cuidado por el alimento físico, más importante aún es la palabra de Dios para nuestro bienestar espiritual. La palabra de Cristo, quien es Dios mismo, es sumamente importante en la vida del creyente. Cada creyente debe permitir que la palabra de Cristo more en cada uno, nutriendo y guiando su caminar diario. Esta palabra de Cristo es una fuente de sabiduría y de dirección, que proporciona orientación y convicción en todas las áreas de nuestra vida. Es muy importante la palabra. La palabra de Cristo es esencial para el crecimiento y desarrollo espiritual del creyente. Esta exhortación implica que los creyentes no solo deben estar dispuestos a recibir enseñanzas, también deben estar dispuestos a estar recibiendo corrección, sino también a brindarla a otros. Debemos enseñarnos unos a otros, recibimos entendimiento, recibimos enseñanza acá como iglesia, pero también debemos exhortar a otros cuando hay problemas, cuando la persona tiene pecado y quizás no la ve, debe recibir exhortación. Es una muestra de amor que da el creyente a otro. Este intercambio mutuo de sabiduría y consejo es crucial para esa salud y crecimiento del cuerpo de Cristo. Finalmente, el texto nos insta a los creyentes a hacer todo en el nombre del Señor Jesús. Esto significa que todas las palabras y acciones del creyente deben estar enfocadas para hacerlo para la gloria de Dios. Es el estado quizás más bonito que se puede vivir como creyente, cuando se hace todo para la gloria y honra de Dios. No hay peso que nos gane cuando hacemos las cosas para Él. En conclusión, mis hermanos, nuestro pasaje de estudio, este pasaje de Colosenses 3, del 1 al 17, nos presenta el milagro del perdón de Dios a través de la obra de Cristo y su Santo Espíritu. Somos exhortados por la palabra a vivir una vida en Cristo. Esta vida se debe caracterizar por la adoración a Dios, el amor, el conocimiento, la enseñanza, la amonestación mutua, y todo esto hecho para el Señor. El vivir de esta manera, cada creyente puede experimentar el gozo que esta vida
que en esta vida puede tener. Nosotros ya tenemos todo. No podemos perder de gozarnos de ese tesoro que tenemos, invaluable, como dice la palabra misma, más valioso que oro y que plata. Debemos ser entonces diligentes, hermanos, con el estudio de la palabra de Dios. Debemos ser conscientes que este estudio debe ser con lectura y meditación. La práctica también de los medios de gracia, como lo mencionamos. Debemos siempre recordar la obra maravillosa de Dios en sus tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Debemos así solamente ser capaces de despojarnos de este viejo hombre y vestirnos del nuevo y poder cultivar el amor hacia nuestros hermanos y que nuestra iglesia pueda ser fortalecida con ese amor. Cada uno de nosotros debemos comprometernos a cumplir la exhortación de este pasaje, que es dejar al viejo y vestirnos del nuevo, aferrándonos a la palabra, a sus promesas. Recordemos que nada de esto que nos pide la palabra va a estar cargado en nuestros hombros. Lo vamos a dejar, porque es la carga, es ayudado por el Señor. Es una carga que no nos debe pesar. Sin embargo, sí es algo a lo cual estamos nosotros comprometidos a ser diligentes.